Naturaleza, medio ambiente, ecología. Tenemos 6 preguntas. Vamos a seguir el orden un poco sistemáticamente. Luego, pues, las preguntas se mezclan unas con otras, ¿no? Pero vamos a ir ordenadamente, pasando de la primera a la segunda. Vamos a presentar a los 6 compañeros que están aquí. Y luego también pues, estará el turno de palabra para que opinen, para que pregunten, pero en vez de pues, no sé, estar todo el rato cortando, lo hacemos un poco ordenadamente. Primero que presenten ellos y luego ya pues habrá momento para preguntar. Entonces primero les damos pues que, porque claro, vamos a hablar de agricultura, de naturaleza, no sabemos si ellos son, pues no sé, de la ciudad o son de, pues primero que se identifiquen qué experiencia tienen de este tema y su nombre. Ya. Buenos días, mi nombre es Vicente Vera, socio fundador de Raíces y Sueños. Pues nada, contarles pues que aprendí un poco, bastante, digamos, lo que hacía mi padre, trabajar, cosechar, por ejemplo, el maíz, cuando es hora de cosecha, hora de sembrar, y talar árboles para cuando se hace una choza o casa, y saca lo que es tabla, puntales, y bueno, nada, eso he aprendido bastante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días, mi nombre es Manolo Párraga, actualmente presidente de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. Me he desempeñado, bueno, desde muy niño he trabajado también en el campo con mi padre. Luego, claro, salí a la ciudad a trabajar de igual. He regresado acá ya hace 12 años a San Isidro. Me desempeño como músico y también como agricultor. Actualmente soy productor de hierba, pero de la que se come, de cilantro, por si acaso. Productor de cilantro. Entonces mi experiencia también va por algunos años dentro de lo que es la agricultura. También tengo sembríos de lo que es normal en el campo, lo que es el verde, la yuca, el maíz, el limón. Entonces mi experiencia también va por esa área. Y sobre la cuestión de la madera, pues también tengo un poco de experiencia porque también hago carpintería. También hice un poco de ebanistería cuando tenía 14 años, trabajé en una ebanistería y en el mundo creo que uno se va desenvolviendo en cada cosa. Yo creo que sí podríamos aportar nosotros también de alguna manera y decirle que no hay nada mejor y más lindo en este mundo que las mujeres. Respeto siempre para las mujeres porque nosotros venimos exactamente de una mujer. La mujer más hermosa para cada persona, para cada hombre es su madre. Después viene lo que es su esposa, pero creo que todos tenemos un cariño inmenso de esa persona que nos tuvo 9 meses en su vientre y sin ningún interés más que amor, amor y solamente amor para siempre. Por eso siempre he dicho, las mujeres lo más lindo que nos ha regalado Dios. Buenos días con todos y todas. Primeramente agradecer, darle gracias a Dios por permitirnos un día más. Creo que sin la voluntad de Él pues no estuviéramos aquí presentes. Y bueno, decirles que mi nombre es Macario Culme, soy el responsable aquí de la finca. Y bueno, decirles que tengo 65 años y casi toda la vida he sido un agricultor neto de la zona del campo. He trabajado pues desde luego con aves de corral, cítricos, plátanos y por qué no decirlo, la materia primordial para tener todos estos animalitos es el maíz. Siempre desde que comencé a coger la cacha del machete pues lo primero que se cultivaba pues era el maíz. Y ahí pues seguíamos con el cacao, el café. Y bueno, estamos aquí para pasar pues un rato de conversación con cada uno de ustedes que sí llevarán pues esa a lo mejor inquietud de lo que todavía no tienen muy en claro de lo que es la agricultura. Y eso, nada más, y espero pues de que cada uno de ustedes se sientan bien, que tengan mucha confianza, así como se reúnen pues en su universidad. Acá no se sientan que a lo mejor aquí están con gente del campo que estaremos para responder cualquier pregunta que nos hagan. Gracias. Bueno, mi nombre es Virginia López, soy la persona encargada de la casa del cuidador con mi esposo.
Yo también tengo que, así como dijo mi esposo, darle gracias al Señor por estar ustedes y nosotros aquí, porque sin Dios no estuviéramos ni ustedes ni nosotros. Y que sean bienvenidos aquí a la fundación, siéntanse bien, porque hay algunos que ya llegaron, que nos hemos acogido antes, pero aquí estamos para responder las preguntas que ustedes nos van a hacer. Sé mucho no tanto, pero sí un poco, sé de agricultura orgánica, de agricultura sostenible, y yo creo que después vendrán las preguntas y responderé. Mi nombre es Virginia López, ya lo dije. Buenos días con todas y todos. Mi nombre es Vilma. Siempre he estado aquí en la fundación apoyando desde sus inicios, y para mí esto es un aprendizaje día a día que me gusta compartir con quienes pongan su interés. En cuanto a experiencia en el campo, nací, crecí, vivo actualmente en el campo, y lo que más me gusta es producir de manera orgánica para mi alimentación y la de mi familia. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar desde mi experiencia como mujer de campo. Mi nombre es Francisco, soy de una comunidad del Palmar, donde no se puede pelear con la mujer porque hace mucho frío. Entonces, pues, yo ahí he vivido, mi papá agricultor, me ha gustado la agricultura. Cuando empecé a despertar lo que es plantío, árboles, todo eso, cuando sembré el primer árbol, yo tenía como unos 8 o 10 años. Cuando llevé a mi esposa, que me casé, cuando me he dado cuenta que con los árboles que sembré con mis propias manos, he tenido un hogar, una casa para brindar a una familia. Entonces me he sentido siempre alegre, por eso soy amante al árbol. Y me duele, hay veces cuando oigo esos ruidos así en las lomas. Una moto te tira 10, 20 árboles en el día y nadie siembra uno. Yo siempre he sido sembrador de agua. ¿Cuál es este sentido de sembrar agua? Es donde llueve, empieza un manantial, ahí le hago un bosque. Tengo algunos bosquecitos. Hace 30 años con Juan Ramón hice un proyecto lindo, pero he tenido madera bastante. Estoy trabajando con doña Vilma aquí en el huerto, en la cual me siento contento porque es lo que puedo hacer. Ya no hago mucho por lo que ya ando con este compañerito que me anda acompañando, pero ahí estamos. Mi nombre es Francisco, ya les he dicho, soy catequista. Me gusta trabajar y para mí es un honor estar con ustedes. Y algo que les iba a decir yo antes que decían acerca de la mujer. Esta es una lucha buena para la mujer. Por decir, si ustedes han visto la historia de la mujer, el 8 de marzo creo que sea el Día Internacional de la Mujer, como muchas mujeres dieron su vida, terminaron muertas por luchar, por tener un voto o derecho a un trabajo. Y sigan luchando y empiecen por tener lo que se llama ética de personas para igualdad. Todo eso. Igualdad, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy bien, son maestros y doctores y sabios, ¿no? Bueno, como toda la gente, como les contaba, pues toda la gente mayor que estamos recogiendo un poco su cultura, pues son sabios que tienen muchas historias. Bien, vamos a ir un poco con este orden. Lo que vamos a hacer es leer la primera pregunta y darles la palabra pues a los 6, cada uno que lo explique, a poder ser, no digo no repetir, pues se van a repetir cosas, pero cada uno que exprese un poco lo propio de él, y con amplitud lo pueden hacer, y luego ya, pues si quedan temas de las demás preguntas, pues ya lo iremos retomando. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo era la agricultura antiguamente? ¿Qué productos se priorizaban antes? Y dice unos nombres: agua, palma real, caucho, cacao, café, higuerilla, maracuyá, plátano, maderas de lujo, guayacán, ébano, bálsamo, lengua de vaca, moral, samango, cedro.
cómo era la agricultura antiguamente, qué productos se priorizaban antiguamente, antes. Entonces, ¿podemos hablar indistintamente todos? Ya, cualquiera. Karina. Bueno, yo creo que para empezar, la agricultura montuvia siempre se enfocó en ver a un hombre campesino con su machete, su garabato, con un bototo hacia la espalda donde llevaban pues el agua para servirse en el día, ya que antes pues se trabajaba desde las 7, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Era muy cansado y justamente no era que estaban muy cerca del trabajo de los otros patrones para llegar pues, a cada uno del trabajo donde iban a realizar. Es más, yo me acuerdo cuando en la época de mi padre que salía a 5:30 de la mañana para poder estar pues, a buena hora a la finca donde iba a trabajar y llegaba ya por la noche. Siempre utilizaba un burrito para trasladarse y era muy dura la agricultura para así poder llevar pues el pan de cada día a sus hogares. Me acuerdo que muchas veces pues para la época invernal, como en este mes ya comenzaban pues a hacer la leña para tener pues hecho tarea en casa, porque antes pues no contábamos con el gas. Hacer 4, 5, 6 tareas de leña a punta de hacha era bastante duro. Y lo importante de ellos era pues que muchas veces sin zapatos, lo digo porque yo palpé a mi viejo, a mi veterano, se amarraban pues los pantalones hacia abajo y cogían su burrito, su machete, la piel y se iban. Para hacer pues una casa en lo que decía pues Panchito, no era que había unas motosierras, antes pues cogían el hacha para labrar piezas grandes y llevar pues hacia una tarima donde se inclinaba pues el que aserraba arriba y el de abajo, inclinar pues a sierra todo el día para poder sacar los puntales, las tablas, las tiras, etcétera, etcétera. Esperemos de que esto pues ya con el tiempo no se vaya perdiendo, porque yo con alguien decía, oye, ya con el tiempo no habrá quien haga pues una casa de madera, porque ya esos carpinteros antiguos ya se están perdiendo, ya no hay ese acople de las cuerdas que los hacen pues para hacer una sola pieza de 8 varas, 8 metros de largo. ¿Cómo será allá más adelante? Porque creo que ni siquiera la madera se va a poder conseguir con la tala de árboles, porque ahora ya con la famosa motosierra pues todo se va destruyendo. Estamos perdiendo ya todo lo que es la naturaleza. Y lo que puedo explicar un poquito yo, pues están mis compañeros también para que den pues su testimonio de lo que es pues, la agricultura montuvia. Bueno, de lo que yo recuerdo cuando muy pequeño que acompañaba a mi padre, me tocó ver muchas veces cómo derribaban los árboles, porque en esos tiempos también lo que es la ganadería no era invasiva como se vino dando después. La gente tumbaba un pedazo de montaña y sembraba ese terreno, por eso también teníamos eso de que los productos eran muy buenos, no necesitábamos nada de químicos, porque la tierra en realidad apenas tumbaban. En la actualidad también si tumban una parte de terreno que está virgen y siembran, lógicamente vamos a tener una producción sin la necesidad de poner ningún agroquímico, que eso es lo que con el paso del tiempo vuelves a sembrar en el mismo lugar, te comienza a producir hongos o ya la planta no te da, entonces tienes que de una acudir a los productos químicos para que ese producto te produzca. ¿Por qué? Porque por ejemplo la semilla del maíz ahora ya viene procesado, curado, tantas cosas que le hacen para poderlo sembrar, y si no le pones los productos, puedas que lo siembres en un terreno virgen, pero no te da. En la actualidad es así, pero en la antigüedad sembraban, yo me recuerdo cómo sembraban la sandía, la sembraban ahí mismo, sembraban el maní, se sembraba el maní, el cilantro, en el mismo espacio se sembraba
la sandía, el pepino, el frijol y todo eso cosechaban. Por eso para la temporada de Semana Santa, por ejemplo, para la Semana Santa teníamos todos esos productos, porque para esta temporada de noviembre, desde octubre, noviembre y diciembre, la gente hacía sus terrenos, nosotros le llamamos los rastrojos, de tumbar todo, luego quemar y luego sembrar. Y ahí es donde más se producía, porque de donde tú quemabas todos esos árboles quedaba la tierra quemada, quedaba ceniza. El hecho de quemar ya moría la mayoría de insectos que son plagas para las plantas. Entonces yo creo que con el tiempo ha ido cambiando todo esto, y más que todo, ahora, en la actualidad, si hay un pedazo de montaña, ¿qué hace el dueño de ese pedazo de montaña? Le dice al señor agricultor, o uno va como agricultor, don Macario, ¿nos puede facilitar unas 2 hectáreas para sembrar? Claro, túmbela, mijo, pero en 2 años me la entrega hecho potrero. Y eso es lo que pasa, que cada día tenemos menos montañas y tenemos más potreros. ¿Por qué? Por la ganadería. Y cada vez la gente quiere tener más ganado y más ganado. Yo ahí es donde digo, muchos han de haber leído el libro de La culpa es de la vaca. Y yo ahí sí puedo decir que la culpa es de la vaca, de que tengamos tanta deforestación y cada vez tenemos menos agua, menos lluvias, porque está deforestado todo lo que anteriormente era montaña. Daba gusto ver esta montaña, porque yo tengo 49 años y vivo hace 43 en una zona que se llama La Felicidad. Vivía en La Felicidad cuando era soltero, me casé y me fui al Tormento. O sea, hay dos barrios diferentes, aunque parezca un chiste, pero ahora vivo en el Tormento. Y es en la misma loma, que todo eso de ahí era un cerro, que colinda con el cerro que está aquí al frente de la fundación. Entonces todo eso era montaña. Y eso lo han ido tumbando. Ahora llegas a la cumbre de la montaña y en la parte de arriba ya todo es potrero. De aquí puedes ver que hay una montaña, pero llegas a la cumbre, en la parte alta, ya todo es potrero. O sea, ya no tenemos las montañas que teníamos anteriormente. Y hablaban también de los otros productos, que anteriormente, naturalmente, eso de allá tenía full palmas. Y por eso se cosechaba la palma. Porque naturalmente nacía, crecía, y ahí la gente iba a recoger su palma y luego lo trabajaban en la noche. Bueno, no tuve mucho la experiencia de trabajar y de aplastar la palma, que para eso creo que Panchito debe tener muchas anécdotas sobre las palmas, que la otra vez me contaba de alguien que le habían pegado un palmazo. Son cosas, o el que se estaba durmiendo le lanzaban una, porque la trabajaban en la noche. En el día hacían la agricultura en el campo, pero en la noche trabajaban con lo que era la higuerilla, lo que era el desgranar el maní o el maíz. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar un poco como anécdotas de experiencia. Tal vez me tocó trabajar mucho en la agricultura con machete, sembrar el maíz, sembrar el maní, y mi experiencia ha sido también ardua en el campo. Una inquietud. Siempre se ha tratado de combatir aquello de que para sembrar tienen que quemar el terreno, las siembras que hay ahí. Es de toda la vida. Y todavía no hacen caso. O sea, ¿cuál será el mecanismo que ustedes pueden proponer para que el agricultor no queme la tierra? Cuando ellos piensan que es bueno, que va a tener un beneficio quemar, o sea, no la tierra, pero ya queda dañado, no los montes o lo que sea, cuando es todo lo contrario. Claro, es lo contrario. Cuando se trabaja y se deja la plantación ahí, se siembra. Eso de ahí luego se pudre y se vuelve abono, que es lo más natural que debe existir. Y hasta la actualidad, yo creo que no sé hasta dónde se puede llegar, porque los agricultores, al menos los que siembran ya en grandes cantidades, lo que optan es no por lo natural, sino que todo por los químicos. ¿Qué se hace ahora? Se siembra, pasan la guadaña, ya no lo queman. Hay muchos que no queman, simplemente lo siembran ahí mismo. Pero llega el invierno, comienza la lluvia y comienzan a fumigar con glifosatos o con quemantes. Ahí friegan más todavía el terreno. O sea, hay dos cosas que no se pueden... Ya digo, entre más se siembra, no hay esa conciencia. Creo que ya vamos a llegar, ya mismo hemos llegado al punto de eso, del por qué la producción, si lo dejas
a lo natural, los productos son pequeñitos, no te crecen y la gente no te quiere pagar porque estamos acostumbrando a pagar o a comprar lo que más hermoso se ve. Y todo eso está con químico. En cambio, lo que es natural, eso no tiene, para muchos no tiene valor el comprar un tomatito rojito, pequeñito, blandito, pero ese es el natural, ese es el orgánico. Ya, sigamos un poco. Respondiendo a la pregunta que dice cómo era la agricultura antiguamente. Por la experiencia que tengo, la agricultura antiguamente era diversificada. No había el monocultivo, porque el campesino pensaba en la alimentación, en poder sostener a su familia con los productos que sembraba. También pensaba en cuidar el ambiente, no talando tantos árboles, lo suficiente que pudiera cosechar para cubrir las necesidades. ¿Por qué? Porque también pensaba en los recursos, pensaba en el agua, cuidaban el agua porque de ahí se extraía el agua para beber, el agua para bañarse, para todas las necesidades básicas que tenía el campesino, porque no había, o sea, como quien dice ya, el tratamiento para el agua, todo era de manera natural. Entonces pienso que por eso cuidaban de manera natural todos esos recursos, porque si no cuidaban la tierra, ellos sabían que no podían tener la alimentación, porque eso se basaba. O sea, no había los mercados para decir, bueno, vas a comprar allí, porque tampoco había recursos económicos. Entonces todo estaba planteado directamente en base a la supervivencia de las familias. Entonces por eso antiguamente se cuidaba la tierra, se cuidaba el agua, se cuidaba el aire, porque prácticamente esos eran los elementos que fortalecían la vida. Hoy día, pues, con eso de la vida artificial, pues ya a la gente no le importa y sigue. ¿Y qué productos se producían? Vuelvo y reitero, los que se consumían en la alimentación. El maíz amarillo, se sembraba lo que era el café, lo que era la yuca, el plátano, el guineo, o sea, eran productos básicos. Después ya, como decía el compañero Manolo, vino lo de la implementación de la ganadería, donde le dio a la gente por talar, por hacer de los bosques, pues, inmensos pastizales, que hoy día pues vemos que por eso está la deforestación, por eso estamos tan contaminados, por eso estamos tan deforestados, que nos vienen plagas, no podemos cultivar de manera orgánica, pero antiguamente pues nuestros ancestros no utilizaban. ¿Qué hacían para repeler los insectos, los pocos insectos que había? Sembraban plantas medicinales alrededor que son repelentes, que hoy día nosotros en el huerto del que hablaba Panchito pues estamos haciendo práctica y da resultados, pero nosotros no hacemos con la intención de que dé dinero, sino que dé resultados y mostrar una forma de producir para alimentarse de manera sanamente de ese método, de esa forma que las plantas medicinales te sirven para curar enfermedades y los productos que siembras con hortalizas como pimiento, cebolla, tomate, todo lo demás, se vea fortalecido por el ambiente que lo rodea, el pedazo donde estás plantando y tienes la conciencia de que eso es orgánico, pero sí se puede continuar con la producción de alimentos de manera como se hacía antiguamente, de manera natural, cuidando todos los elementos, porque no solo se trata de sacar el producto. Si tú quieres seguir sacándole resultados a la tierra, tienes que cuidarlo, porque en 2, 3 cultivos, 2, 3 cosechas, ya la tierra se desgasta. ¿Por qué? Porque no tiene el sustento de los árboles que cae la hoja, luego viene, se descompone para hacer el sustrato, para hacer el abono para las plantas. Entonces hay que ayudar todos esos procesos. No, dándole también la razón, señora Vilma, también recordando y haciendo énfasis en que estamos hablando acerca de que la producción que antes se hacía de acuerdo también a las necesidades de los tiempos.
también, por ejemplo, en épocas de invierno, y se den un poquito el contexto de lo que se está hablando, podemos decir que no solamente las plantas, sino también animales, por ejemplo, como las grasas naturales. En este caso, muchas personas que tenían difícil acceso para salir a conseguir el producto fuera en época de invierno, también se hacía lo que es la cría de animales, en este caso el cerdo, lo que se hacía en invierno para sacar las grasas también y tener esa facilidad. Y también en la parte de las áreas naturales, pues así mismo como los instrumentos para cocinar, como el achote, por ejemplo, o la maracuyá, pues cerca que se puedan plantar en la casa en épocas de invierno también, así como para sustentarse con eso también. Bueno, quiero aportar ahí yo también un poco de la agricultura antigua. Bueno, mis compañeros han hablado mucho de cuidar el medio ambiente. Yo viví en el campo y me acuerdo que aquí falta un producto que ha sido antiguo desde que yo nací, es el arroz. Y el arroz también se sembraba en antigüedad. Yo desde que recuerdo mi padre dejaba un pedazo de montaña para cada año de talarlo y ahí sembrar, porque ahí el arroz no necesitaba de nada, de químicos ni de nada. Entonces ha sido antiguamente también el arroz y debemos de darnos cuenta que todos nos hemos criado con arroz desde que yo tengo uso de razón. Y también otra cosa aportar aquí en lo que dijo Vilma, que no hay necesidad de nosotros en familia, ella está haciendo los huertos, nos somos encargados de los huertos y miramos que ellos lo están haciendo con el tamo del arroz que sale del estiércol de los chanchos y estamos cosechando buena cosecha, pero antiguamente no teníamos eso, pero teníamos el abono de los árboles que caían las hojas, se podrían, al otro año sembrábamos, estaba la ceniza que también es como la urea, entonces teníamos buena cosecha, no hay necesidad de poner químicos. Y ahora, como dice Vilma también, la gente sembraba muchísima planta medicinal, aromática, donde era un repelente para toda la finca, para la chácara. Y mire, ahora yo siempre digo, no hagamos, como dijo Vilma, no hagamos para tener dinero, hagamos para que la gente tenga salud, que haga cada cual su chácara, que vea que sí se puede sembrar sin químicos. Aportar cada uno de nosotros con su conocimiento, con lo que hemos aprendido, para enseñarle a los demás, porque no estamos para quedarnos para nosotros, tenemos que difundir y decirles a ustedes que cada cual pueden tener su chácara en su finca, en su casa, para producir alimentos sanos. Ahorita estamos aquí en la fundación, ayer me dio gusto de ver llegar a Vilma con una canasta y panchito, donde trajo la habichuela, trajo el pepino, la chocha, el cilantro, la cebolla, todo, pero sin químico. Ayer comimos sin nada de químico en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando, si algún día alguno de ustedes quieren, bueno, vamos a ver cómo es que siembran en el huerto, pueden ir a ver cómo se siembra, a ver qué cosechan. Yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos duraron tantos años porque ellos sabían producir, a pesar de no tener estudio, eran los mejores universitarios que teníamos. En la enseñanza de ellos fue muy buena, porque con lo que ellos aprendieron nos enseñaron a nosotros. Muchísimos hijos se fueron a la ciudad por tener días mejores. Por ellos mi padre decía, el que va a la ciudad a acumular dinero y no sembrar en el campo, comerlo sano, el día que se enferme, todo ese dinero que ha hecho estudiando no le va a alcanzar para curarse. Eso decía mi padre y hoy recuerdo tantas sus palabras. Y a eso tenemos que aprender de la gente mayor. Panchito tiene una gran experiencia en agricultura, Manolo, él ha sido un sembrador, Macario, don Vicente, Vilma, que como mujeres nosotros hemos sido sembradoras y seguimos sembrando. ¿Por qué seguimos sembrando? Para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué es lo que se puede hacer. Y aquí recordarles que lo que falta, la gramilla del arroz, que lo pueden poner. La gambilla es el arroz, sino que el arroz, como es una gavilla le dicen gramilla. Ya, escuchamos a Panchito, a Vicente. Yo cuando intervino don Macario, él habló de un bototo. ¿Ustedes saben qué es un bototo? ¿Qué? Un bototo son cosas que nosotros en los campos tenemos lo que se llama el mate y echa ese. Entonces, un hueco arriba se le sacaba la tripa y ahí se llevaba el agua. O si no, calabaza. La calabaza, o sea, para que tengan una idea, la calabaza nosotros la cosechamos y ahí llevamos agua para hidratarnos en el trabajo.
Aquí doña Virginia hizo una buena observación con una palabra llamada chácara. ¿Qué es chácara? Es cuando nosotros hacíamos porque cargamos los chanchos sueltos, un cerco de caña gadúa, y había una hormiguita negrita que se llama la chacarera. Cuando nosotros comíamos, ellas llevaban todito el arrocito. Por eso se llama chácara. Chácara. Y los grandes graneros que decían también, donde se almacenaba la cosecha, llamábamos granero o jurón. Cuando se secaba todo, iba al jurón o al granero. Esas son las palabras para que tengan ustedes una idea cómo era antiguo. Ahora yo no sé cómo le llamarán. Los silos. ¿Ah? Los silos para... Los silos son los graneros, son silos, sí. Está bien, muchas gracias, Macar. Entonces, pues, ahí como cambia la vida. Como, o sea, ahorita es más, yo me he abierto un lado, hay veces por los sembríos, porque me duele los químicos. No estoy de acuerdo yo con los químicos. Para negocios que usted siembre 10, 20 hectáreas, no. Pero para vivir en una familia, basta que hagas una y cosecha y guarda tu cosecha y te la comes. O sea, es duro eso. Eso hay que contrarrestarlo. Panchito, para contar un poquito sobre los graneros, Sí. Que anteriormente se utilizaban los graneros, traías tu maíz desde el campo y luego lo ibas y lo taqueaban, le llamaban poner mazorca sobre mazorca dentro del granero. Y iba una primer capa y para cuidarlo de la polilla o del gorgojo utilizaban las cenizas. Siempre la ceniza, porque yo viví en ese ámbito de que mi papá o mi abuelo siempre taqueaban y ponían la ceniza siempre. Y el maíz duraba todo el año. Era una forma de conservar la semilla para el siguiente año sembrar de la misma, porque no estaban comprando como ahora, que vendes todo y esperas a que llegue el nuevo año y traer una semilla comprada de afuera para sembrar nuevamente. Anteriormente todo lo conservaban así y el maíz amarillo lo solían conservar en cambio en la cocina. En la parte de la cocina tenían los cordeles, ahí los colgaban y era libre totalmente del gorgojo, de cualquier polilla. Para Como contar un la poco. carne que también la Voy a aumentar un poquito con el permiso de ustedes. Yo sé que no está dentro de la... Mi mamá duró 107 años. Hace como 4 meses fallecí. Entonces un día me dijo un muchacho, oye, tu mamá la está pagando bien pagada. Le digo, ¿por qué? Porque está viva todavía. Oye, le digo, es el buen vivir. Que comía sin químicos. Comían todo cosechado de la casa, donde se sembraba todo natural. Por eso llegó a esa edad. No porque tenía que pagar nada. Ni plata de verde. No. Verá, también aporto lo que decía Manolo en el humo. En el humo mi padre cosechaba los frijoles y lo alzaba en atado y los ahumaba. También era conservante de la naturaleza. El haba, la cebolla de ajo, el cilantro, todo se colgaba debajo donde iba el humo. Y también era un conservante y no comprábamos semillas que ahora vienen certificadas. La gente sembraba semillas sin químico y nada de conservarlas con un veneno. El único que se le ponía era la ceniza. Hasta la haba se desgranaba. Ella no estaba en pepitas que conservaba y se le tiraba ceniza en un bototo y el año que viene estaba sanitita. No contaminaba nada. Y para reforzar un poco lo de Manolo, me acuerdo que mi veterano tenía un granero bien grande. Él sembraba pues 4 cuadras porque antes era la cuadra, 4 cuadras de maíz, y era el maíz criollo, que con 100 mazorcas era una saca, y era un granero de un 8x8. A lo mejor ese granero tirándolo al bulto se llenaba al tope rapidito, pero como dice Manolo, pues tenía pues esa creencia de taquearlo, ir tirando pues como dijo Manolo la capita de ceniza, pero es que no era cualquiera que lo hacía también, pues. O sea, tenía que saber el que iba a taquear, porque una vez que fuera se le podía venir nuevamente abajo la ruma de maíz que había taqueado. O sea, para esto habían expertos que sabían hacer ese trabajo de saber taquear el maíz. Eso, Manolito. Sí. Pues lo que yo tengo ya cuando tenía uso de razón,
Mi papá tenía como unas 6 hectáreas de café. Y todas las mañanas, pues el obrero llega a las 7 y se iba a punta arriba, porque para allá era la finca de mis abuelos, después de mi papá también. Entonces, yo tenía que sacar ganado y ya me iba a golpe de 10 de la mañana con las bestias, 4 bestias, para recoger el café. Entonces, un día venía bajando con esas 4 barrias y como hay que bajar una loma bien extendida, se me cayó una. Y veía que mi papá no llegaba, pues entonces me comenzó a gritar de la casa y que qué pasó, que qué había pasado. Entonces yo le dije, se me cayó una carga. Y ya pues mi papá, como varias personas lo conocieron, pues era muy vocabulario, pues, ¿no? Me gritaba duro, me insultaba. Bueno, entonces yo tuve que regresarme a ver 2 obreros más para que me ayudaran a alzar. Y ahí ya venía con el café, bajábamos y volvía a seguir. Pero en ese entonces, cada cogida de café pues eran 2 personas por lona. Eran 15, 20 personas. Entonces, cuando era de almuerzo, ya mi papá había una forma de cuadro, un fierro, y él cogía con otro fierrito a sonar la campana. Y esa campana se escuchaba, qué sé yo, casi parte de San Pablo y hasta donde destinado a la gasolinera, mejor dicho, ¿no? Y todo el mundo escuchaba esa campana y ya era hora de almuerzo. Que ahí tenían que bajar todos a almorzar. Reposaban media hora y volvían a pegar. Esa es la anécdota que tengo yo de cuando yo tenía 10 años. Pero para recreo no les tocaba. No, para recreo no. Ahí no había recreo. Quizás podríamos hacer, no sé, algunos comentarios, un turno de preguntas o lo que nos parece, o también preguntar, no sé, también para que romper un poquito y escucharles a ustedes también, a ver qué les parece, lo que están oyendo, alguna duda. Mi pregunta es, la que usted dijo, que cuando caía el hongo, ya, que cogían, yo tengo entendido que a veces cuando cae hongo, cogen, aran nuevamente, y si sembraban maíz, cambiaban el producto a maní, porque si sembraban maíz, nuevamente le caía ese producto. Ya, esa es la pregunta que yo le hago porque yo tengo entendido eso. Sí, y en realidad es lo que decía doña Vilma, ¿no? La gente anteriormente acostumbraba a sembrar de la siguiente manera, no era un monocultivo, sembraba una carreta de maíz, una de maní. Y incluso sembrabas frijol, que el frijol también te ayuda a recomponer el terreno. Entonces, de esa forma evitaban lo del hongo, porque el hongo era por lo general en la raíz. Porque ya no puedes sembrar el mismo producto. El mismo producto, es lo que tenemos que hacer nosotros siempre, alternar las siembras. No sembrar siempre lo mismo en el mismo terreno. Lo digo con experiencia de siembra de cilantro. Por ejemplo, si yo siembro 3 veces cilantro en mi mismo terreno, va el hongo porque va. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, saco el producto, vuelvo a arar, le doy vuelta a la tierra normalmente, pero le vuelvo a poner agua. Entonces la tierra siempre va a estar húmeda. Vuelvo a sacar ese producto y vuelvo a arar y vuelvo a remojar para sembrar, ahí ya se viene el hongo. Y es muy complicado combatirlo. Si yo voy a seguir sembrando ahí, voy a decir lo voy a combatir de esta manera, no. Hay que sembrar otro producto y esperar por lo menos, en este caso 3 años, para poder volver a sembrar cilantro ahí, si no es por gusto. Siembras 2 años después y sigues teniendo. En el caso. Ahora las personas, cuando usted se refirió que al maíz, que en el tiempo de antes los alzaban y los tenían ahí y les ponían ceniza. Yo tengo entendido ahora, porque mi papá es agricultor y siembra maíz, y cogen, le ponen pastillas para que dure 1 año o 2 años para tenerla para los animales. Ya, eso le ponen a mi papá para que dure, porque ahora ya no dura, porque coge y se hace, le cae hongo, si no coge le cae otro hongo de hielo, porque ya no es como el maíz de antes. Claro, lo que pasa es que ahora ya no lo guardan en graneros, ahora van a los silos, va desgranado y los guardan y le ponen pastilla para que se pueda conservar. Para que pueda conservar. Ahora imagínate cuánta contaminación hay en esa pastilla que está en el maíz, y ese maíz lo coges, lo sacas de ahí, lo haces moler para darle a los chanchos, para darle a los pollos. Ahí no hay ninguna desinfección. Ese maíz está con esa pastilla que es tóxica,
sale ese maíz y lo llevas a la... Y eso pasa en la mayoría de silos. O sea, toda la gente que quiere conservar su maíz, que no se llene de gorgojos o de polillas, hacen esto, le ponen esa pastilla. Y así son fuertes. Y son bien fuertes, o sea, tú las sacas, incluso cuando abres, muchos acostumbran, guardan en un saco un quintal de maíz y ahí meten una pastilla. La amarras en la funda plástica y la mantienes ahí. Cuando tú abres esa funda se siente el olor fuerte, pero simplemente lo llevas al lugar donde, o si tú mismo tienes una moledora, lo mueles, lo haces ahí para hacer el balanceado, para mezclar con el balanceado, porque muchos acostumbran, en el caso de mi papá, acostumbra eso. Saca su maíz, lo manda a moler, lo traen, luego lo mezcla con el balanceado y eso le da a los chanchos. Como para que tenga otra mezclación la carne del cerdo, no sepa no solo balanceado, sí. Solo entonces le mezclan con el maíz. Los veteranos de antes tenían la costumbre de buscar el buen tiempo también para, no solamente para cortar madera o caña o carne, sino también para cosechar. Y para cosechar el maíz, o sea, así como para sembrarlo, prácticamente no, el maíz era para todo tiempo, pero para la cosecha, como el maíz antes no se vendía, se producía solo para el consumo de la casa, de los animales, etcétera, pero para que durara todo el año tenían que ver que no se apolillara y entonces tenían que buscar las dos cosas, ¿no? La menguante, la luna y luego la marea seca, que esté seca la marea para que ese maíz durara todo el año y también para que fuera la semilla, ¿no? Porque anteriormente el mismo maíz que uno cosechaba, con eso se sembraba. Ahora no te dejan de hacer eso, porque el maíz viene híbrido y no se reproduce, tienes que comprarlo todos los años. Eso que sea por nada más. También es importante considerar que nuestra propuesta como fundación y como productores del campo es recuperar también la semilla ancestral. Estamos en el proceso de crear una casa de la semilla, donde ya tenemos envases para guardar semillas. Yo visito, y los compañeros también, las comunidades donde las personas adultas mayores todavía existen y hay algunos que todavía producen el maíz criollo, el maíz tucilla, el cubano, el de reventar, y todo tienen una gran capacidad de generosidad. Nosotros preguntamos por esa semilla y nos dicen, necesita y justamente nuestra propuesta es esa, pincharles para que nos digan si necesitamos, porque la verdad es que nosotros necesitamos, pero directamente no les pedimos porque nos da cosa pero sí estamos en eso de recuperar la semilla ancestral, porque sabemos que los híbridos no nos dan buenos resultados para el estilo de vida que queremos continuar nosotros como fundación y como personas de campo, como gente que ha recibido una herencia muy positiva como es la agricultura tradicional. Yo quería saber también como anécdota de ustedes, ¿cómo hacían para adaptarse al estilo de vida? Porque el señor contaba que cuando tenía 10, 12 años ya el papá lo mandaba a trabajar. O sea, ¿cómo hacían ustedes para adaptarse a ese estilo de vida tan corta edad? A lo que era sembrar, a hacer leña, a ir al huerto o a ver los animales. ¿Cómo hacían ustedes en ese tiempo para adaptarse a los adultos? Bien. Oiga, les cuento que ya nosotros como campesinos ya salimos desde el vientre, ya salimos para todo terreno. Ya comenzamos a caminar, vemos a nuestros padres qué van haciendo y vamos siguiendo el camino. Sí, ya es algo que a lo mejor está sembrado ya así para ser el campesino neto y adaptarse a lo que somos del campo. Digo yo. También consideramos que cada familia es una escuela de aprendizaje, no de teoría, sino de práctica. Tú aprendes por lo que ves. Entonces eso a veces nosotros consideramos que da mayor resultado que irte a un colegio, a un curso, a aprender teorías. Entonces tú en la casa aprendes viendo, es lo que hacen todos los días, lo repiten constantemente y eso se aprende mejor. Entonces yo creo que en realidad esos valores se están perdiendo.
Ayer mi compañero... ¿Cómo podemos recuperar esos valores que se están perdiendo en esta actualidad? Con tanta tecnología. Hoy estamos haciendo una práctica de eso. Estamos participando, estamos preguntando, estamos contando las experiencias de vida que tenemos y esto no se queda aquí. Yo pienso que si ustedes han venido hasta aquí, se han dado el tiempo de venir hasta aquí, no se va a quedar en lo que estamos hablando. Porque a mí me da gusto que nosotros tenemos trabajando con las comunidades cristianas desde hace muchísimo tiempo. Hay gente que vive en la ciudad y que ha trabajado con nosotros, se ha reunido, hemos experimentado también. Y me da una alegría que siempre comentamos, yo no tengo patio, yo no tengo suelo, no tengo, ¿no? Pero sí en el alar de mi casa yo cuelgo una vasija, una lavacara que ya no me sirve, la planto con los residuos de cocina, hago una tierra y ahí pongo una mata de oreganón, por ejemplo, de oreganito, de cilantro, de cebolla. O sea, no hace falta, como decía yo al inicio, que seamos extensivos en la producción. Basta con producir, por ejemplo, Manolo decía, la hierba, que ya no voy al mercado, porque yo sé que esa hierba no está producida de manera orgánica. La produzco en mi casa. Y eso me da mayor satisfacción porque tiene mejor sabor y sé que es sano, que no me va a contaminar. Y enseñar a nuestros hijos en el hogar pequeñas chacras, en los valores, cómo sembrar. Exactamente. La compañera tiene la pregunta. Aquí y luego allá el compañero. Diga. Es que tenía una pregunta. Es que mi mamá es en la finca y ya pues estamos en la ciudad. Y quería saber si ella como compra maíz, ella le pone una pastilla, pero ese maíz es para las tortillas y no estaría mal. No, ¿Es para qué? que si le cuela. Por eso es químico. A ver, lo guardas en mazorca o lo compra desgranado para tortilla. No, a veces lo compra ya así ya Procesada. Ya Sí. procesado para hacer las tortillas. sí, a veces lo pelan y le ponen aquí la pastilla. Claro, eso ahí tiene una contaminación, quieras o no, porque es una pastilla tóxica. La ponen directo y luego la utilizan para hacer la tortilla. Lógicamente te estás comiendo parte, porque esos, después de un tiempo ya la sacas, la pastilla ya no está. O sea, la pastilla desaparece, pero están todo esparcido en todo el maíz. Quieras o no, las esporas, lo mínimo que tiene, están pegados en el maíz. Y ya digo, no haces ninguna desinfección, simplemente la mueles. En el caso de tu mami, que hace, muele todo esto para hacer el proceso, para hacer las tortillas. Entonces ya no hay una desinfección y estamos comiéndonos esa pastilla que es tóxica. Si es tóxica para los insectos, lógicamente es tóxica para nosotros, porque desapareció dentro del saco, pero está impregnado dentro del maíz, o sea, sobre el maíz, el grano. Entonces, así nos comemos el químico en la actualidad. Para la pregunta que hacía la chica de cómo nos adaptamos al mundo de la agricultura, teníamos ese mundo, ¿no? De la mañana, levantarte, ayudar a tus hermanos a darle comida a los chanchos y todo, y luego te vas a la escuela. Esa experiencia también la tuvo Juan Ramón en su tierra natal. A pesar de decir, bueno, viene de España, no, pero él también tiene la experiencia del campo. Entonces, en la mañana hacías tus trabajos que tenías que hacer en el campo y luego irte a la escuela. Muchas veces a las 11 de la mañana, nosotros éramos 3 hermanos, total somos 11, pero 8 hermanas. Entonces, los 3 hermanos, cuando mi hermano ya se quedaba, no iba a la escuela, antes como que te daban más permiso en la escuela, como para que ayudes también en tu casa. Porque a veces a las 11 de la mañana pedían permiso en la escuela que te dejaran libre ese espacio de ahí para adelante para llevarle la comida a tu papá al campo. Entonces ibas a dejar la comida al campo y ya te acostumbrabas a eso, también a quedarte trabajando y ayudando en el campo y aprendiendo de eso. Y como dice Macario, uno desde la barriga. Mi mamá, yo recuerdo, yo estaba pequeño, de mi última hermana, ella estaba embarazada, tenía como 7 meses y ella aún así iba al campo a ayudarle a mi papá, y en los tiempos cuando era cogida de café, iba a coger café, que tenían que cargar esas lonas grandes para coger café, porque no es como el café caturra, que ahora es un café bajito y donde trabajas fácilmente o con un tacho. Antes eran matas inmensas que tenías que bajarlas y todo eso caía sobre una lona. Como experiencia, lo que dicen, ¿no? La naturaleza, ¿cómo es? Mi mamá contaba una vez que cuando estaba embarazada de una de mis hermanas, ellas pusieron la lona y después como que vieron que algo se movía debajo de la lona y era una culebra X.
Pero como estaba mi mamá embarazada, dicen que la culebra se duerme. Sacaron la lona y estaba la culebra ahí. Simplemente estaba dormida porque en este caso mi mamá estaba embarazada. Sabia naturaleza, el por qué no lo sabemos, pero nos acostumbramos a eso del campo. Y lo que pasa es que tú te acostumbras tanto porque vives ahí. Y en esos tiempos no teníamos nada más en qué distraernos. Tal vez era solo trabajando. En mis tiempos jugábamos a los carritos, pero no era con carro. En realidad eran unos tarritos de la sardina, de la tinapa, llenos de pilas. Porque en esos tiempos se utilizaban las pilas tanto para la radio como para los focos o las linternas. Que todo eso va cambiando de nombre, ¿no? Antes se llamaban focos, ahora se llaman linternas. Eran pilas, ahora son baterías. Y cosas que van cambiando, como el corviche, antes era el corvique. Y cosas que van cambiando en la vida, ¿no? Sigue siendo el mismo, pero cambia de nombre. No ha cambiado. Manolo, sí, porque yo soy Manuel, pero me dicen y me digo Manolo, entonces, pero sigue siendo el mismo. Y la vida va cambiando. Yo me acostumbré desde los 7 años, yo vendía también panes en la escuela, llevaba alfajores. Mi mamá ya hacía desde esos tiempos. Y yo con eso ayudaba a mis 2 hermanas para la colación. Estaba mi hermano mayor, él llevaba para mis otras 2 hermanas. Mi otro hermano, que antes a mí, hay 2 hermanas después de él, estaban en el mismo grado, llevaba a vender alfajores y con eso comían un arrocito que vendía la señora ahí, y yo llevaba para mis 2 últimas hermanas. Y así, o sea, desde muy pequeñito nos acostumbramos. Y en la tarde también salía a vender panes en la comunidad, con un chalito. Y ahí así nos fuimos acostumbrando a trabajar en el campo, a trabajar en el diario vivir con los animales, en el diario vivir con lo que es la agricultura. Se llegaba el tiempo de sacar el maní, que había que arrancarlo, dejarlo un tiempo ahí que se seque y luego irlo a sacar uno a uno. Y luego mi papá siempre acostumbró eso, a tenderlo en el sol, luego sanear el que está picado, sacarlo a un lado y dejar el bueno. Y luego cuando ya estuviera bien seco, si ponerlo en sacas, colgarlo en la sala, le ponían una lata de alguna olla o de alguna cosa que estuviera para que las ratas no llegaran donde estaba. O sea, siempre estaba colgado el maíz. Era una forma de combatir esto de que te llegara el roedor. Y para conservarlo siempre estaba cerca de la cocina por el humo. Para contar en antes lo que decíamos del granero, cómo combatían anteriormente lo de las ratas, para eso era el granero. Tenían solo 4 patas. Y en las 4 patas le ponían zinc alrededor, para que la rata no tuviera la facilidad de subir. Ponían una escalera solamente cuando iban a bajar o a subir el maíz. Luego la sacaban. Y el granero siempre estaba libre de ratas. Sí, excelente. Hay un compañero, hablo, sí. Era precisamente lo que acababa de comentar. Lo que había hecho la pregunta la compañera anteriormente, ¿no? En base a cómo ustedes ya se acostumbraban a ese estilo de vida. Precisamente era lo que iba a comentar también al respecto. O sea, por lo general, como decía la señora Vilma, cada familia era una escuela. Entonces, desde pequeños ya ellos se acostumbraban, imagino, a ver a los padres, tanto a trabajar como al quehacer de todos los días en la casa. Y así mismo, la palabra del padre era ley en ese tiempo. Entonces, aún si nos mataban o decidían que fueran a estudiar, tenían que ir. Y aunque la escuela no estuviera cercada, tenían que quedarse ahí. El papá le decía tal hora y tal hora, ¿sí? Por eso le decía. Y más que todo era adaptarse y acostumbrarse, porque ahí mismo se servían todos. Entonces, todos tenían que cooperar, quieran o no quieran. Exacto. Eso era lo que quería contar. Yo para acotar un poquito la pregunta de la chica que está aquí atrás agachada, fue la que ella dijo. Sí, acerca de lo que se va perdiendo todo, esa profesión, digámosle así. ¿Por qué? Porque dice usted cómo recuperarla. En el caso mío, yo solo tuve 3 hijos, que son 2 varones y una sola mujer. Ellos ya escogieron pues su profesión aparte de lo que yo he ejercido. Yo por decirlo he sido chacarero. Me ha gustado sembrar de todo, y más que todo el ciclo corto. Yo a mi hija le hice los 15 años con siembra de tomate. Y tomate sembrado a puro natural. Pero sin embargo, el otro es ingeniero, el otro es mecánico. ¿Quién va a ejercer la función que yo? Yo creo que ya se va a perder ahí todo, hasta ahí va a llegar. Marlito va a ser un terremoto que se va a ser peor. Entonces, es verdad que a lo mejor se vaya perdiendo esa costumbre y a lo mejor no haya más adelante quien siga tal vez esa agricultura como la hemos ejercido nosotros de nuestros abuelos. Entonces, habrá que
ver de qué manera se puede recuperar. A lo mejor, dice mi señora, hay que enseñarle a Marlito. Dice Marlito. Al nieto tiene que enseñar. Yo en mi caso, por decirle, cuando tuve mi último hijo, yo le dije, oye, tienes que ser MLCista, y le ponía la camiseta del ML, pero llegó al uso de razón de él, y no, yo soy Barcelona. Dice, o sea, no hay cómo a lo mejor obligarle que sean lo que uno quiera, ¿no? Suele pasar eso, ¿no? Que en algunas familias no hay hijos que no les gusta, por decir, la misma tradición de los padres. Ajá. Y como en el caso de él, que dice, los hijos estudiaron, entonces no se dedican a la agricultura, al campo, por decir, entonces ya no siguen con la tradición, con la costumbre. Y yo creo que eso es una preocupación grande. A mí en lo personal sí me preocupa esto, ¿no? De que nosotros los padres, por ejemplo, a la edad que yo tengo, creo que muchos de los que están a mi edad, o la edad de Macario un poquito más allá, siempre hemos querido que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de estudiar. ¿Por qué? Porque siempre trabajé en el campo. Estudié ahora último y terminé fue el colegio. No he tenido la oportunidad de ir a la universidad por cuestiones ya por trabajo. Entonces no te da el tiempo. Yo sé que la universidad quita mucho tiempo, pero te estás preparando para el futuro. En mi caso, mis hijas, ya una está por salir de la universidad ahora también, ya sacar su licenciatura. La otra lleva un cuarto semestre, la otra está en el colegio. Entonces, uno trata de dar todo, trabajar lo que más puedas. Así, yo digo, yo ya para qué estudio, pero que estudien ellas, que lo tengan todo ellas, que aprovechen la oportunidad de que su papá y su mamá, en el caso de ustedes, se los digo, los más jovencitos, aprovechen eso del trabajo que tiene su papá y su mamá, de esforzarse todos los días para que ustedes estudien, cosa que no pudimos tener nosotros como padres, pero sí queremos para nuestros hijos eso. Que sean profesionales, porque a veces decimos nosotros, no, queremos que sean profesionales y que nadie venga y a decirle, no, tú no puedes hacer esto, no. O tú eres de tal forma, no, tú no eres ni estudiado, tú eres un ignorante, porque así suelen decir. Lo digo, ¿no? Cuando hay muchos profesionales que son abogados, ingenieros, y le habla a alguien que no tiene experiencia, o alguien que es un ingeniero agrónomo, pero mucho lo sabe solo en papel, pero no tiene la experiencia. Ya, y te viene y te dice de esa forma, no, si tú eres ignorante, si no has estudiado, ni siquiera has ido al colegio, pero tienes otra experiencia, la experiencia del día a día, del que estás ahí aprendiendo, y que eso es la práctica, lo que hace el maestro, no los papeles. Y unas cosas de las que me preocupa, que con el tiempo todo el mundo será profesional, en el ámbito profesional, en muchas carreras, y que la agricultura va quedando a un lado, porque el que se prepara en la universidad como agrónomo no está estudiando para ir a ser un machetero, por ejemplo, para ser un jornalero. Y con el tiempo todos vamos tratando de preparar a nuestros hijos para que ya no sean un jornalero o para que no sea un agricultor de los que tienen que estar ahí en el campo. ¿Qué será de la agricultura pasado un tiempo? Si todos nos volvemos profesionales, ¿quién va a sembrar? Porque no, ya es un profesional donde no quiere saber nada de eso, que yo voy a coger una máquina para andar trabajando, yo voy a coger una guadaña para trabajar o un espeque para sembrar. Y la tecnología va avanzando cada día más, que ahora todo se hace con máquina. Y vamos perdiendo, no sé si con el tiempo serán los ingenieros, los magísteres los que tendrán que sembrar, porque con el pasar del tiempo, ya digo, cada vez se va perdiendo, pero es nosotros los padres los que queremos que nuestros hijos sean profesionales. Todos los padres aspiramos a eso. O bueno, tal vez unos no lo vean de esa forma, pero la mayoría creo que buscamos de que nuestros hijos se hagan profesionales, que tengan o sean lo que no fuimos nosotros. Y es preocupante. No sé para Juan Ramón, lo que dice es verdad, los tiempos van cambiando, pero hay una solución, que sería la implementación de los huertos hidropónicos, porque los huertos hidropónicos son para la ciudad o para los lugares en donde no hay espacio. A mí me gusta sembrar, yo también en lo poco que yo sé lo hago en mi casa, pero sí puedo tener un espacio para los huertos hidropónicos y sería excelente de que sobre eso se nos dé oportunidad de charlas, de conocimiento, de que nos ilustren a quienes tenemos que vivir en la ciudad, para que no nos falten tampoco los alimentos. Mire, sobre la hidroponía, pero la hidroponía te exige mucho utilizar los elementos químicos, la hidroponía, porque la mayoría de productos que utilizas
son elementos químicos que tienes que disolver en agua para luego tener la alimentación de la planta, porque es algo donde está circulando solamente el agua y los nutrientes tienen que ir en el agua. Sí, entonces, pero también en la agricultura es lo mismo. Siempre eso le digo que es la pelea que tenemos. ¿Cómo es? A los químicos. A los químicos. Y esa técnica que hay donde un año siembras arroz, el próximo siembras soya, porque eso nitrogena el suelo. Eso es una técnica buena, ¿no? Que puede luego nitrogenar el suelo y luego comienzas otro tipo de producto. Claro. Y no entras en los parámetros que la tecnología te indica. En el caso hidropónico, por ejemplo, en el caso hidropónico también hay otra forma de cultivar haciendo la hidroponía, pero hablamos acuaponía. Haces grandes pozas donde tienes la tilapia, luego el agua circula sobre donde tienes las plantas y estás alimentando tanto a los peces con lo que te bota la misma planta, y la planta se está alimentando con lo que igualmente las heces de los peces van a ayudar, sirve como alimento o como abono para las plantas. Esa es la acuaponía. Sí, en eso tengo un poquito de conocimiento porque a mí me gusta toda esa cuestión, ¿no? A pesar de que yo soy sola. Pero sí, también lo que dije antes, me gustaría de que nos ilustren, de que nos den conocimiento sobre todo ello, ¿no? Un poco más de lo que es la agricultura, al menos para las personas que tenemos que, lo que dije, vivir en la ciudad y que necesitamos alimentarnos y que estamos conscientes de que la mejor forma de alimentarse es aquella que uno mismo produce. Yo siembro mi cebolla, o sea, de todo lo que yo puedo sembrar, yo lo siembro y tengo un espacio pequeñito. Yo quisiera compartir con ustedes dos familias en mi comunidad, en la cual yo siempre he hablado con ellos y los he felicitado. Ellos tienen la plaza en su propio patio. Una señora compra agua comprada. ¿Qué pasa? Con bomboncitos así, ahí tienen pimiento. En el otro de allá tiene tomate, en el otro tiene frijol, en el otro, o sea, todo lo que alrededor de la casa va amarrando, va poniendo bien en la cuerda, o qué sé yo, bueno, pero tiene ella todo ahí. Y otro que ese es varón, él también, en su patio, tiene harta gallina, tiene chancho, coge, pone una estaca, amarra una horqueta, cada tacho de su lado, y ahí cosecha chocha, cosecha frijoles, cosecha de todo. Entonces, hay veces hay que ingeniarse, hay que saber para poder llevar el pan de cada día a la mesa con el trabajo propio, no nomás ir a la plaza. Sí, pero aquí viene una pregunta del millón que ustedes deben de resolvernos. Uno puede tener de todo, pero hay un dicho que es difícil de combatir, pero difícil que yo no sé qué hacer, digo desesperada, que es la mosca blanca. Destruye todo lo que tengo, todo lo que siembro, tanto las plantas ornamentales como las de alimentación. Ajo, ají, suelen ponerle ajo, ají y algo de jabón. El jabón para que pegue un poco. No, el jabón, es que el jabón no es que combate, el jabón lo que hace es pegarse en la planta. O sea, si es una planta donde no se va a comer la hoja, le puede poner el jabón. Ahora, el cilantro no se le puede poner, por ejemplo, porque el jabón se queda impregnado. Ese es como el pegamento para que se quede pegado el picante del ají o el olor del ajo. El limón lo han destruido, no tengo ni una matita ya, ni un arbolito de limón. Y ando hoja por hoja lavando, quitando todas esas moscas blancas. Pero la he hecho con ajo. Bueno, en ese también tuve experiencia. Es el piojillo blanco que le cae al limón. Que es la mosquita blanca y el piojillo, que todo el tronco se hace blanco. Ya, ese con mucho ajo, ají y el jabón lo puede combatir. Licuado. Todo eso licuado. Y luego lo pone con una brocha. Con eso. O sea, por experiencia propia lo combatí de esa forma. Cuando mi limón estaba pequeño. Ya una vez que el limón se hizo grande, imagínense, ya ahí es más complicado. El tema también.
Tengo una experiencia cuando jabón limpiamos azul, el árbol de mate para hacer, ¿se acuerdan? Ese mate después que le limpiamos con deja, lo lavamos. Miren lo hermoso que se puso. Yo se lo enseñé a usted. Exacto. Y yo he cogido esa costumbre, el deja es lo máximo, pero si tienen el tronco, lavarle, bien lavado con deja. Eso es. Mire, en otro ámbito que tengo un poco de experiencia que también tiene que ver mucho con la agricultura y la producción es en la apicultura, en las abejas. En el caso de las abejas, en el mismo hecho de estar desforestando cada vez más, ya no tienen dónde hacer sus casitas, porque hay varios tipos de abejas, ¿no? Las apis melíferas con aguijón y las apis melíferas sin aguijón, que son las asesinas, y las otras abejas le llamamos las reales, la paisura, la chalaquilla, la nanongustula, que son muy pequeñitas. Cada vez que tumban árboles para hacer los rastrojos o para hacer siembra, ahí están las casas de las abejas. A mí me ha tocado rescatar varias de estas abejitas. Tanto de las asesinas, bueno, las asesinas hay un poco más, pero si hablamos de las otras abejas, son muy pocas. Ya casi no las encuentras en el campo, porque ya no tenemos montañas, al menos aquí en nuestro medio ya son los que parecen montañas, ya es algo pequeño, ya no tenemos árboles nativos, árboles de muchos años, no, ya son árboles que ya no tienen espacio, son nuevos, no tienen un hueco para que ahí hagan su casita las abejas, y ahora en este caso hemos hecho las cajitas donde ya tenemos, e incluso hay una en el mate, abajo el mate, en el descanso ahí hay una, y esas abejitas más son expertas en polinizar, o sea, ya no puedes sacarle y no vas a encontrar nada de miel, pero sí encuentras polen en ella, solo polen, y se multiplican a full. La casita adentro está llenita de huevitos y de abejas, en comparación con las otras, con las chalaquillas, que esas sí llevan polen y llevan miel, llevan el néctar, en este caso. Y eso es lo más importante que nosotros debemos cuidar. Aquí en nuestro medio, por la cuestión de la ganadería, a las abejas las matan. Lo primero que hacen es ponerle malatión. Y nosotros peleamos mucho con eso, trabajamos con mi hermano. Cuando tienen aciliobavícenos, cuando tengan abejas, para ponerlas en un cajoncito. Así no se nos queden a nosotros, pero nos llevamos esa satisfacción de salvarle la vida. Al menos cuando hacen los rastrojos ya para sembrar, que el año anterior sembraron y luego van a sembrar nuevamente en ese, a veces hay huecos en la tierra y ahí se meten, porque ya no tienen dónde hacer casa, entonces hacen en la tierra. Y los señores que van a sembrar lo primero que hacen es ponerle malatión. Díganos, nosotros la vamos a sacar. No, sabemos que ahí no hay nada de miel, porque están hechos en la tierra, no tienen... si ellas almacenaran miel dentro de la tierra, lo que va a hacer es caerse de la casa. Entonces, como son tan sabias, ellas no recolectan tanta miel, lo mínimo como para alimentarse. Porque como la casa la pegan sobre la tierra y al rato que le ponen peso se les va a caer. Entonces en la tierra sabemos que no hay nada, pero nosotros nos damos el trabajo de irla a sacar y ponerla en un cajoncito y llevarla a algún lado. Si de allá se van, no importa, pero la salvamos de que la maten. Buscarán algún otro lugar donde vivir. Y lo más importante, lo que dicen, sin las abejas, la verdad no habrá producción de nada. Y esto de los agroquímicos cada vez va amenorando más la población de las abejas, en nuestro medio y en cualquier medio. Las otras abejitas, las apis melíferas sin aguijón, hay un poco más, o sea, hay menos porque ya no tienen dónde vivir, pero hay un poco más porque ellas se alimentan de plantas altas, de los árboles altos. A diferencia de las abejas con aguijón, las asesinas, mal llamadas asesinas o africanizadas, que ellas sí van en todos los lados donde, si en tu casa dejaste azúcar, ahí van, o si vas donde el señor que vende los prensados, ahí andan, o vas a la panadería, ahí están. Y asimismo, en una planta que tú tengas en tu casa bajita, ahí llegan. Y si tú fumigas esa planta, ya estás haciéndole el daño y ya la estás matando. En nuestro medio se siembra la maracuyá. Y hay una temporada cuando ya no hay las floraciones, que la floración, por ejemplo, aquí la principal es la del laurel. Y la floración del laurel comienza en junio y nos dura hasta septiembre a finales de octubre. Y de ahí se termina la floración principal, que es esa. Entonces, ahí viene la floración de la maracuyá y ellas se van a la maracuyá y hacen un gran daño al dueño de la maracuyá, porque la flor de la maracuyá no tiene néctar, pero tiene full polen y ellos se llevan todo el polen.
No, se llevan el polen. El polinizador de la maracuyá es el abejorro, un grandote negro. Porque la flor de la maracuyá es grande. Entonces ahí sí entra el abejón y hace su proceso, que es sobre su espalda llevar el polen y polinizar. Y las abejas, como son chiquitas, llegan justamente donde está el polen y no tocan nada más de lo que tienen que para polinizar. Entonces la gente fumiga para matar las abejas para poder tener una producción. Y hay cantidades, o sea, cuando ya hay esa floración y no hay floración en los otros árboles, en una sola flor de maracuyá llegan 12, 15 abejas. Y vas y revisas, no tienes nada de polen en esa flor. Entonces sí es dañina para la producción de maracuyá. Y la gente opta por fumigar para las abejas, las mata. Hay que enseñar. Sí, a nosotros en realidad nos han matado muchas. Yo también tengo una pregunta. No, porque estaban preguntando por aquí cómo han aprendido a ser campesinos, a andar a caballo, a machetear, ¿no? Y cómo se han adaptado a esa vida, ¿no? Y yo también tenía una pregunta, que es la contraria, ¿no? ¿Cómo siendo, iba a decir una mala palabra, ¿no? No diga nomás, diga. No, ¿cómo siendo unos vulgares campesinos han aprendido tanto? Saben hablar, saben explicar, saben organizar, hacen libros. Aquí en San Isidro han mantenido durante 50 años las comunidades. Aquí no han llegado ningún proyecto del gobierno. El gobierno no ha hecho ni una escuela, ni una capilla. No ha habido organización. Y ellos, macheteando, cuidando, pues han aprendido todo eso. ¿Cómo se aprende? Y también una inquietud, lo que decía de los hijos. O sea, los hijos sí, que vayan a la universidad y tal. Joder, ¿y quién va a seguir esta organización? Y, por otro lado, ¿cuál es un poco para la fundación? Pues cómo sería un poco la conclusión de esta lucha de los campesinos de San Isidro. Yo quizás sea demasiado optimista, yo creo que excesiva. Manolo decía, tú quieres lo mejor para tu hijo, que sea profesional, y ningún profesional viene al campo. Yo puedo contarles una experiencia en mi familia. Mis hijos son profesionales, todos cuatro. Uno no ejerce porque le gusta más la agricultura y vive ahí con las vacas, con el café, con el plátano, con la yuca, con el potrero, con todo. Los otros ejercen, pero no se han olvidado del campo. Viven en el campo, producen para alimentarse. Ellos trabajan como docentes. Después de su trabajo de docente, vienen con sus hijos a producir en el campo. Y mis nietos, el mejor paseo es donde la abuela. ¿Qué van a hacer? A llevar pomos de agua, a llevar plantas y sembrar, a ver qué planta está enferma, qué microbio tiene, cómo es la abeja, dónde están las casas de las abejas, dónde hay que guardar peligro, por qué tenemos tantos árboles grandes, qué función desempeñan. O sea, una comida en el monte. O sea, si ustedes están aquí para hacerse profesionales y olvidar sus raíces, créanlo que serían unos desclasados, unos profesionales desclasados. Porque yo no estoy de acuerdo con que diga, porque soy ingeniero, soy superior al otro. O sea, si eres un ingeniero, te has formado para servir, para ayudar, para compartir lo que has aprendido con el que no ha tenido la oportunidad de aprender. Dice Manolo, yo solo estudié el colegio. Pero aquí está sirviendo, está aportando el que tiene mucha experiencia aporta desde su experiencia, el que tiene mucho conocimiento científico aporte desde ahí. Si queremos que este mundo sea mejor, desde luego, no solo para los otros, sino para mí, porque yo sirviendo soy feliz. Yo, mujer del campo, no pude terminar mi primaria en la escuela, porque la mentalidad de los padres, ya está grandecita, ya no tiene para qué. Pero gracias a Dios tuve un esposo muy bueno, culminé mi primaria, mi secundaria y tuve la oportunidad de hacer una licenciatura en gestión ambiental.
Y yo creo que eso es lo que ha enriquecido más de querer vivir en el campo, por cuidar los elementos, por dejar una mejor forma de vivir a los demás. Entonces yo creo que si ustedes se preparan, es para eso, es para sentirse superiores y para decir, bueno, vemos muchísimos profesionales que no tienen un trabajo, pero porque no innovan, decía Panchito, hay que ingeniarse, hay que innovar. A mí me da gusto cuando un profesional emprende, le da capacidad a su creatividad, y eso es luz para los otros profesionales que no pueden conseguir un trabajo con el Estado, un emprendimiento. Hay gente que se hace profesional y regresa, no ejerce, supuestamente. Regresa a su campo, a su finca, a apoyar eso que sus padres ya quizás tal vez, o su familiar, su hermano ya no puede hacer producir, pero él viene con nuevos conocimientos, con nueva experiencia y pone en práctica. Entonces yo creo que si un profesional se hace profesional y no hace por producir su alimento, esa profesión le va a durar muy poco, porque la vida se le va a acabar en un 2x3 comiendo químicos. Entonces, pensemos en nosotros, pensemos en los demás también, pensemos en la familia, no pensemos en hacernos ricos, porque el día que nos vamos, pues, lamentablemente todo eso se queda. Yo complementaría lo que dice Vilma, ¿verdad? Desde mi experiencia, yo pienso que ustedes también, la formación está desde dos aristas. Ustedes son comunidades que han crecido bajo la iluminación de la palabra de Dios, se han reunido, han visto desde ahí sus necesidades y han ido plasmando en sus hijos esa herencia. Yo los conozco hace años, ¿no? Ustedes mantienen esa fuerza que es de Dios, ¿no? Y que ustedes han ido formando, aunque no tengan una secundaria, aunque no tengan una primaria, pero ustedes han mantenido esos valores en su familia, aunque quieren para sus hijos que sean profesionales, pero de la savia que han adquirido y han vivido es de ustedes como comunidad que se han reunido para dar un salto a la sociedad y han querido que desde su práctica religiosa, desde su práctica valorativa, la profesión la pongan al servicio de los demás. Y la fundación, yo creo, para culminar la intervención, la fundación tiene un grupo de jóvenes que están estudiando, algunos en universidad, otros están en colegio, pero que van al campo con los abuelos a aprender y se sienten complacidos, se sienten felices. O sea, no se quedan en las tardes pegados al celular ni haciendo ocio, se van al campo con nosotros a visitar los adultos mayores, a sacar sus experiencias y se sienten enriquecidos, se sienten parte de eso. Alguna decía, yo creo que sin ese conocimiento no somos nadie, porque, como decía yo, se desclasan, o sea, ya no son ni campesinos ni tampoco son de la ciudad. Entonces se van a quedar ahí, pero yo creo que la Fundación tiene una alternativa, que le estamos ofreciendo a los jóvenes un espacio de que ellos mismos descubran qué hay que hacer por sus vidas, por la comunidad, como decía Lilia, ¿no? Entonces yo creo que si piensas solo en ti como profesional y olvidas a los demás, olvidas la comunidad, de dónde naciste, de dónde veniste, tristemente seremos profesionales desclasados, en mi humilde opinión. Yo también estoy un poco preocupada por lo que dice Juan Ramón, los estudiantes, todo el mundo quiere estudiar, quiere prepararse, y está muy bien, yo sí, porque yo tengo mis 3 hijos, yo también quise que ellos fueran profesionales, pero también yo digo, veo aquí en la fundación cuando los chicos dicen, ya no baila, ya no viene a hacer cine, ¿dónde está? Se fue a la universidad, ya tenemos ese espacio menos, pero digo, cuando todos sean profesionales, cuando todos hayan sido lo que los padres queremos, ¿quién va a trabajar en el campo? Si desde ahora los niños de 8, 9, 10, 11 años, 12 años que pueden ayudar a sus padres, ustedes los ven solo en el celular, el padre se encarga de comprarles un celular y no hacen nada, no ayudan al padre, no aprenden nada. Yo digo, bueno, yo no tengo una familia digna de decir, bueno, sí, es que mis hijos no son así. Yo tuve mis 3 hijos, bueno, uno sí es mecánico y también es agricultor, pero el otro es ingeniero y la otra trabaja en el
Consejo de Sucre. Ella no, bueno, yo sé que el tiempo no le da, pero en su casa también siembra sus plantas, el esposo le gusta. Pero no es todos los padres que hacemos eso. A mí sí me preocupa la sociedad de los jóvenes. A mí sí me preocupa, siempre digo yo. Y cuando ya estos jóvenes sean profesionales y que se hayan ido, la fundación tenemos que alimentarla con un semillero bueno, con un semillero desde donde dijo Vilma, desde aquí de la fundación, para tener buenos estudiantes, no solo en agricultura, porque aquí la fundación no necesita solo gente que trabaja en agricultura, se necesita tecnólogos, se necesita, ahora vamos a tener una piscina de tilapia y todos ellos, pero que ellos dentro de la fundación dejen su trabajo, sus experiencias. Entonces, no solo a mí como madre y como una persona más de la Fundación de San Isidro, una viviente más, me preocupa. También los jóvenes deben de aportar con algo más, que emprendan desde ahora, comiencen a emprender otras cosas para el día que no tengan trabajo, pero tienen la oportunidad de lo que han aprendido ahora que son jóvenes. Emprender, yo creo que la palabra es emprender los jóvenes, no solo en solo estudiar, sino emprender con un negocio pequeño, con una era pequeña, con una chacra, los que viven en el campo. Y quedarnos acá en nuestro pueblo, que no necesitamos de ciudad para vivir acá. Yo creo que acá, donde nosotros en medio que tenemos de todo lo que hay en la ciudad, no necesitamos emigrar y ir a otros lados. Y universidades aquí en nuestro pueblo también necesitamos. Yo lo que quisiera contar un poquito, como una observación, que nosotros sabemos que todos hemos nacido con un don, pero ese don hay que ponerle un proyecto, que se llama un proyecto de vida. Seguro que ustedes, algunos, han de haber hecho su proyecto de vida general, personal, o quizá, y que no vayan a caer en un proyecto de vida. Bueno, lo natural es, bueno, me hago un profesional, me caso, voy a tener una familia. Pero en este proyecto de vida no caigan en el error de emigrar. Me duele mucho las personas que dejan a su patria, dejan a su familia y se van. Vuelan lejos. Muchos se sienten orgullosos porque dicen, bueno, conocí tal país. Es bueno y veces conocer, pero yo creo que irse por trabajo, si no somos aquí en otro lado, ¿qué seremos? El proyecto de vida que yo les pido, no me lo digan, porque yo he hecho algunos proyectos grupales, porque me lo ha enseñado gracias a Juan Ramón y la palabra de Dios, que es un don que tiene que tener cada persona. Y yo veo en mi comunidad, no les voy a decir, no les voy a bajonear, antes sigan con sus estudios. En mi comunidad tengo como 6 profesionales. Ahí están envejeciendo y ninguno tiene trabajo. Tenemos doctores, tenemos abogados, tenemos licenciados y sin trabajo. Y lindo se ven en el campo cargando guineo, cargando cacao. Y me ha tocado ver, esta semana abrazamos con la doctora Maribel. Sí, es una doctora que se estaba bien, pero nunca ha ejercido nada. Y es doctora. Y ve, ahí en el campo, ayudando a su familia, se siente feliz, se siente bien. O sea, hay que tener cuidado con lo que ustedes piensan, con lo que quieren hacer en el proyecto de vida de ustedes. Eso, nada. Ya, vamos avanzando y bueno, hemos dado un repaso a todas las preguntas, pero hay una que yo quería que la hablemos. Quería preguntar acerca de, creo que como usted comentaba, ¿no? Un repaso de la pregunta. En la pregunta número 2, acerca de cómo tratar ciertas enfermedades en las plantas. No sé si tienen algún elemento natural que preparen como para proteger la planta, por ejemplo, del pulgón. También que atacan principalmente a las plantas que tienen frutos, también así mismo como las flores. Me gustaría saber si tienen alguna como que para desinfectar o matar
Doña Vilma tiene mucha experiencia, creo que se hace mucho también este líquido de la hoja del árbol de nin, que es amargo. O también hay otro árbol que se llama amargo, que también se hace, en el caso del amargo, yo he hecho infusión de ese y es súper amargo. El árbol se llama amargo y por lo general si lo pruebas es súper. Y si lo pones a un árbol para poder combatir la plaga, te lo hace, porque como es un árbol grande donde no vas a consumir un fruto, claro que si ya lo pones en un fruto te va a quedar amargo, pero en el caso de que es un árbol de limón que todavía no está produciendo, tú le puedes poner eso del árbol de amargo, haces una infusión de eso y con eso fumigas. En el caso del nin, sí, no te afecta en nada al árbol en sí. Y más experiencia tiene doña Vilma también porque ella ha trabajado mucho con los violes y estos repelentes. Yo quiero citar un ejemplo con el ser humano. Cuando el ser humano se alimenta bien, cuando el ser humano está fortalecido, difícilmente le van a las enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nutrir la tierra, que es donde la planta va a recoger todos los elementos necesarios para estar fortalecida. Porque si a una planta tú la siembras en un terreno estéril, para nacer, para empezar a crecer, o sea, va a tener un debilitamiento y todas las plagas van a venir ahí. Entonces, en eso radica el éxito, en fortalecer el suelo. Entonces, nosotros hacemos abonos orgánicos. Ya decía este compañero que utilizamos el tamo de arroz. El tamo de arroz que ya es mezclado con estiércol. Lo hacemos descomponer y luego mezclamos con la tierra. Pero no solo eso, luego ponemos abono nitrogenado, como de las hojas de guava, de leguminosa, cualquier leguminosa. Y luego ese terreno lo preparamos para sembrar la planta. Ahí la planta desde que nace va a estar vigorosa y va a estar resistente a las plagas. Y luego pues si ya te viene un ataque de plaga, ya hacen lo que dice Manolo. Nosotros también ponemos el té de fruta, que le llamamos, que es un proceso que acelera la floración, el crecimiento, el desarrollo del follaje y todo, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con los desperdicios de cáscara de piña, de badea y todo eso, ¿no? Y nosotros no estamos utilizando, utilizamos viol, té de fruta, estamos en el proceso de lombricultura también. O sea, nosotros hacemos diversas cosas para poder producir de manera orgánica y no tener que utilizar químicos. Hasta ahora no utilizamos nada de químico, nada. Solo el estiércol, el tamo de arroz con el estiércol, es una cosa hermosa. ¿Estiércol de res? No, de chancho. También de gallina. También se hace de gallina. También lo más utilizamos el de ganado también es buenísimo, descompuesto. Yo en mi finca utilizo el estiércol de ganado. Aquí utilizamos el de cerdo. No sé si tuviste la oportunidad de pasar por los chiqueros. Sí. Ya, si ves que está en un sistema de cama profunda, que es el tamo de arroz. Sí. Entonces aquí al diario se saca lo que ya es el estiércol, la parte que, porque los chanchos tienen eso, ¿no? Un sector donde hacen sus necesidades. Entonces ese espacio de ahí se limpia y todo eso que se saca se lleva a un lugar. Todavía está el hueco grande, por lo general se pone en hueco, se va enterrando para que se vaya descomponiendo y pasado un tiempo se saca para... Como el compost ya. Sí, ya con la descomposición que ayuda mucho lo del estiércol y la humedad, ya luego de un tiempo ya tenemos el abono orgánico. Ya, un par de preguntas. Sí, bueno, yo para contar un poquito también sobre la experiencia mía que he tenido, como les dije, siempre he sido toda mi vida chacarero. Para prevenir muchas veces las plagas que eviten llegar un poco, por decirle, en la parte, si siembro un lote de tomate, por las noches lo que suele es pasar pues una humarazón, por decirlo, voy pasando carrera por medio, con humo, que vaya haciendo humo, voy con un candil así, pero con puro humo, subo y bajo, hilera por medio, subo, bajo,
y paso, o sea, es creencia mía donde la plaga como que se ahuyenta con el humo. Es más, si suele tener algunos mechones, puedes dejar mechones prendidos por las noches para que veas al siguiente día cómo están quemaditos, y ellos buscan la candela. Ya no tienen esa libertad de andar tal vez en el fruto, en la hoja. Son atraídos por la candela. Lo mismo en la sandía, siempre he hecho eso yo porque también me dediqué a la venta de sandía y que con mucho orgullo vendí mucha sandía a Tosagua, siempre venían a comprar. Hasta la pequeñita sí se me la llevaban, sin químico. Porque si usted llegaba a comprar una sandita, le decía así nomás, con el canto de la uña, salían no a meter y tax, abre, y qué arenosa. A lo mejor ya por las ocupaciones, el compromiso que tengo acá con Raíces y Sueños ya no me da para hacerlo, pero siempre que lo hice yo tuve éxito en la siembra de ciclo sandía, melón, el tomate, bueno, hace un año que llegué por acá me tocó sembrar una cierta cantidad de matitas al frente y cosechamos que hasta las guacharacas comían. El tomatillo es que está perdido, ¿no? Claro, es por los químicos, van fumigando y van barriendo con todo. Pero aquí todavía sí. Pero en la finca, aquí sí hay todavía. Ahí en una finca al otro lado hay bastante tomate. Yo quisiera que a ustedes se les prenda el foquito, como dicen a veces uno, se te vienen ideas. Yo creo que nunca terminamos de aprender en el mundo. Siempre se nos vienen ideas nuevas, siempre estamos innovando, siempre creamos. Ahora se me viene una idea con Macario, ahora que habla justamente de que el humo ayuda mucho. Es verdad, yo tengo un señor que ahí a los lados siempre anda quemando debajo del cacao, hace montones para que en el cacao se vayan las plagas. No se me había ocurrido, yo justamente trabajo con humo para cuando hago lo que es la apicultura. Hay un ahumador que es un sistema donde lo prendes, luego le pones acerrín, bombeas y eso bota gran cantidad de humo. De pronto hayan tenido la oportunidad ustedes de ver cómo se trabaja para las abejas. ¿Y por qué no hacer lo mismo en una... Si el aparatito que yo utilizo es ahí pequeño para ahumar lo de las abejas, ¿por qué no hacer algo un poco más grande y ahumar la plantación de cilantro? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no hacer yo esa prueba y va a funcionar? Es verdad que el humo ahuyenta todas las plagas. Voy a ponerlo en práctica a ver si funciona. ¿Sabe qué? Yo lo hago dentro de mi casa en San Vicente. Tengo uno de barro y ahí le pongo hierbitas, las hojas de limón, ¿sabe? Lo que yo tengo ahí afuera. Prendo y hago para que salga el humo. Y toda la casa está... Sí, hay algo que es fuerte que ahuyenta, es la cubeta de huevo. Ese cartón que viene en la cubeta de huevo es fuerte. Yo digo usarlo yo, para lo que estoy pensando. Venga, la mente vuela, ¿no? Sí. Cuando quieres. Digo, puedo hacer mucho humo con eso. Yo hice con eso de los huevos, no. Es muy fuerte. No nos olvidemos que el humo también es tóxico. Sí. Dentro de casa es mucho. Aconsejable plantas medicinales, usted las tiene 2 días dentro de su casa, que hacen de repelente. No le, sí, las albahacas, la ruda de Gallinazo, la ruda de Castilla. La gente, las personas que sufren de asma, 0 humo. Entonces, y las adultas mayores, peor. Yo también. Entonces, a nosotros también nos da resultado de los cultivos es porque está en el medio están las plantas medicinales que hacen de repelente. Ya, una pregunta para Manolo y para todos y otra para ya Macario y luego terminamos viendo la agricultura, la relación de la agricultura y el arte. ¿Es una alternativa el arte aquí para un agricultor? Y luego para Macario de una vez también, o sea, bueno, eso todos lo conocen, ¿no? Esta finca se compró hace 7 años, tú ves una foto de entonces y ahora pues está súper cambiada. ¿Qué plantas se han sembrado aquí? ¿Cuántos árboles? ¿Cuántos miles de árboles? ¿Qué clases de árboles? Y esto sería como una réplica de lo que tiene que ser San Isidro. Manolo. El arte, la cultura y la agricultura yo creo que van de la mano. Y se puede trabajar de la misma forma, ¿no?
En mi caso, les decía, también hago un poco de música. No profesionalmente, tal vez porque nunca fui a una escuela, lo aprendí en la escuela de la vida, a entonar una guitarra. Actualmente soy profesor de cine con los chicos de la fundación. Me ha tocado actuar muchas veces. Por ejemplo, yo soy ese viejito que apareció en el festival anterior, ¿no? Muy buen actores. También actúo. Entonces yo digo, ¿por qué no va de la mano? Va de la mano el arte y la agricultura. Porque yo trabajo dentro del campo y me desenvuelvo en algunas ramas de lo que es el arte. Como les decía, me toca actuar, me toca ser de director, me toca crear. Yo creo, hemos hecho un montón de cortometrajes aquí en la fundación con los chicos. Tengo que hacer un guión y lo he aprendido antes a que yo fuera el profesor. Pues bueno, vino el profesor Carlos V Cedeño de la ULIAN en Manta. Él estuvo acá como profesor. Entonces yo no tuve que ir a una universidad, pero sí tuve el profesor que es de la universidad y nos enseñó dentro de la fundación y lo hemos ejercido. Yo creo que te vuelves creador porque de cada cosa vas creando. Es lo que decía ahora, escuché lo del humo, ponerle a las plantas. ¿Por qué no crear una máquina para que sea más grande y bote mucho más humo a la plantación de cilantro? Eso es crear, yo creo. Y lo mismo es crear en el mundo. Eso ya es arte, aunque no lo crean. Crear una máquina para llevarlo a la agricultura de una reunión que tenemos acá y crear cada cosa. Para ahora tenemos el festival, que de pasadita ya les hago la invitación, el festival de teatro, para ahora el 12 de diciembre. Me ha tocado crear 5 guiones para ese festival. Entonces va a haber varias presentaciones, lo hemos planificado con el grupo, con Juan Ramón, con el equipo de trabajo que tenemos acá, planificar todo ese festival. Y ya le digo, y ahí, dentro de estos guiones, salen de las historias de las mujeres o de personas que hemos hecho entrevistas, como los amores, como los de mis abuelos, por ejemplo. Esa es una de las obras que van a presentar los chicos de Piquigua, al cual le hice el guión sacando la historia de las entrevistas. Hay 5, porque hay una que los presentadores mismos van a actuar haciendo un circo de la nada. Nosotros nos caracterizamos por hacer las presentaciones o los festivales que hacemos, llevamos una sola línea. El presentador no es el típico que se para al frente, bueno, y ahora vamos a seguir con la siguiente obra. No, va actuado lo que va a continuar. O sea, el presentador siempre... Están 2 o 3 presentadores al frente también actuando para presentar la siguiente obra y hablar un poquito de la obra que ya pasó. Entonces ya queda desde ya la invitación y es posible, como decía Juanra, cómo va relacionado el arte y la agricultura. Está demostrado, como lo dije ahora, se me prendió el foco para hacer una máquina. Ahora, eso es arte, hacer una máquina para botar humo para la agricultura. Entonces, sí va de la mano, ¿vale? También hay una sala ya, no sé si han entrado, con las pinturas de los niños. Pues yo digo que aquí hay mucho tiempo para observar. Y la observación y el saber mirar y el saber escuchar y el estar horas perdidas mirando la naturaleza también educa. En esta sociedad de la prisa, de todo, de llenarte de información, pues yo creo que esta calma para observar te hace mejor pintor. ¿Por qué aquí desde hace 6.000 años los Valdivias hacían esas maravillas artísticas y ahora estos niños también hacen obras de arte? Pues yo creo que es porque la naturaleza, la calma, el paisaje, la contemplación te ayudan. Y también hay pues paciencia, ¿no? Yo veo que hay niños pintando y se pasan 1 hora o 2 horas para hacer una cosita así, concentrados, ¿no? Yo no sé si en la ciudad hay esa capacidad de concentración, ¿no? Entonces, pues, no sé, Macario, un poco el tema de la finca, de la reforestación, de los proyectos que tenemos de reforestación, un poco cómo está, y de todo lo que es la finca, ¿no? Bien,
Bueno, para cada uno de ustedes quisiera decirles que a lo mejor si cortamos un árbol sembremos 100 y me gustaría a lo mejor una campaña con una cierta cantidad de estudiantes que llegaran acá y poner un arbolito y decir alguna vez les he sembrado un árbol en la finca de Raíces y Sueños. Para seguir con lo de que es reforestación, se sabe que aquí ya hemos sembrado más de 1.500 árboles, en la cual pues no contamos con todos prendidos, pero sí, si vamos y subimos por el sendero, vamos viendo y descubriendo en cada una de las especies que tenemos sembradas. En este caso pues, por numerar algunos, el bálsamo, el quillo, el moralfino, el Fernand Sanz, la chonta, que ya muchas veces pues no sabemos tomar hasta borroque con el maduro, muy rica. Tenemos el caimito, la caoba, tenemos el pechiche, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de árboles maderables, frutales que ya pues están casi en su totalidad en estado de extinción. ¿Por qué? Porque muchas veces cortamos y no sembramos. Tenemos la famosa como seca es la que se llama es un árbol muy espigado que solamente echa una bolita así y usted se mata buscando la semilla a lo mejor porque carga en cantidad carga hecha fruto, pero lo más curioso de esta planta es que el fruto lo deja secar, el asta el fruto lo deja secar, la semilla arriba cae abajo al suelo, por eso usted ni siquiera ve que encuentra por ahí a lo mejor derrotadita una plantita. Y ya cae hecho almácigo, o sea, ya perforada todita por la polilla. Entonces es tan difícil a lo mejor agarrar la semilla para poder rescatarla. De esas tenemos algunas ya sembradas porque a lo mejor en un tiempo gran determinado pues vayamos a tener frutos. Entonces, eso podríamos a lo mejor en un futuro pues ya ver, como ustedes fueron entrando en un principio, ven que hay unos arbolitos muy bonitos, algunos han de conocer el nombre, otros no han de conocer ya cómo se llama, es el jamín de Arabia, un árbol que se reproduce muy rápido y donde usted con un gran sol pues se puede acobijar con un aire fresco. ¿Por qué? Porque es tan desarrollado que tiene sus hojas pues que oxigena bastante. Y eso en lo que concierne pues a cítrico, estamos recuperando, tenemos casi toda la finca ya sembrado algunos árboles cítricos donde ustedes pueden venir alguna vez pues y servirse pues una fruta como es el naranja y el mandarino. En que lo que concierne pues a lo que es pues la finca mismo, sabemos que tenemos por ahí unas vaquitas que ya nos van a dar frutos. En este mismo año pues ya hemos de tener una que ya de tener pues su criita. Tenemos un caballito, una burrita para ensillar y con ellos mismos pues ponerle 4 pomas de agua y seguir manteniendo pues en la época de verano a todas las plantas que hemos sembrado. Entonces ya les digo de cariño, no sé, alguna vez acá pues la profesora nos podía traer unos cuantos estudiantes y querían yo a llevar una plantita para dejar plantada en Raíces y Sueños. ¿Por qué? Porque con una buena plantación vamos a tener pues otra visibilidad verde. Porque como lo decía Juan Ramón, cuando recién se compró esto era como un desierto y ahora vemos que en realidad la finca de Raíces y Sueños está cambiando totalmente porque ya vemos árboles que están creciendo y están echando pues sus primeros frutos. Eso es lo que concierne pues a mi... claro, también tenemos plantas ornamentales como son pues algunos no han de conocer las que tenemos aquí, la daranta que da pues un buen vistazo desde el momento que usted está entrando, le jala la atracción de ver pues la plantita. Y eso en cuanto a lo que es reforestación y plantas ornamentales, lo que puedo pues explicar.
Juanra, una cosa, para este año también va la reforestación. Cada año hacemos una reforestación. No sé, creo que todavía no hemos planificado el fecha. Sabemos que es enero, pero no tenemos una fecha. Para hacer la reforestación, nosotros lo hacemos con los padres de familia, los chicos de las escuelas, todos los chicos de las escuelas, los socios y sobre todo los niños. Lo que incentivamos el año anterior le llamábamos siembra un árbol y ponle tu nombre, por ejemplo. Y vinieron muchos niños de las escuelas y sembraron. ¿Cómo lo trabajamos? Los mayores, los que tienen un poco más de fuerza, van haciendo los hoyos. De ahí los jóvenes que tienen un poco más de energía son los que cargan las plantas, las van llevando. Y los niños son los que van a poner los arbolitos, van sembrando el arbolito. Entonces, trabajamos entre todos. Y los otros jóvenes que también tienen mucha fuerza van poniendo el agua. Y muchos colaboran en las motos subiendo el agua, así llevando las pomas por los costados hasta la loma, porque todo es la loma. Entonces, de esa forma trabajamos y este año ojalá también ustedes se puedan sumar para la reforestación. Ojalá se pueda hablar con los chicos. Y no, y los que de pronto quieren hacerlo voluntario sin la necesidad de decir, no, es que la universidad no me lo permite y quieran hacerlo personal, una vez que tengamos la fecha se les hace saber y pueden venir y ayudar con la reforestación, que sería muy bueno. Les hago la invitación desde ya.